están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie. Así que diciendo esto, comenzamos. ¿Dónde te duele? La voz del médico se vuelve aún más natural cuando la paciente aparta su mano y llama a su manager personal en lugar de decirle dónde le duele. Susie, llámame de regreso a mi habitación, por favor. Te pregunté dónde te duele. ¿No me puedes oír? La hermosa voz de la doctora se vuelve irritada, dejando a Susie atónita. La mirada de Ear le dice que haga cualquier cosa para sacarla de la incómoda situación en esta habitación. La mirada de Ear le dice que haga cualquier cosa para sacarla de la incómoda situación en esta habitación. No tiene nada que ver contigo, incluso si estoy adolorida o enferma. Las temblorosas palabras de la actriz hacen que Susie se sorprenda, sin entender por qué Ear tiene el coraje de decir esto, especialmente cuando acaba de captar a la doctora besándola. ¿Y ahora le habla así? Bien, muévete y déjame ver. La voz de la doctora Fa se vuelve completamente irritada cuando la paciente se muestra terca y poco cooperativa. Hazte un lado. Susie, llévame de regreso. Bueno, ¿eso es lo que quieres? Susie, no es necesario, lo manejaré yo misma. Una grita, pero otra la detiene con una mirada fulminante. En esta situación, ¿qué puede hacer una persona intermediaria como Susie? Yo lo voy a manejar. Susie, la voz de la actriz no hace que su manager personal sea lo suficientemente valiente como para dar un paso al frente, especialmente ante la mirada feroz de la doctora Fa. Dios desearía desesperadamente poder transformarse en una lombriz de tierra y desaparecer. Ear lucha por levantarse tratando de mantener a raya a la doctora Fa. Mientras tanto, mi angelical médico agarra firmemente el brazo de Ear. En tal situación, ¿qué es lo que debo hacer? Al médico no le gustan las mujeres testarudas que no siguen lo que deben hacer. De esta manera hará que el médico preste atención. Si su corazón ya no alberga amor, retrocederá y dejará de ser terca. Usted no me importa, pero sí me preocupa su enfermedad, dice la doctora Fa con una compostura que le resultaría difícil si no hubiera tratado antes con pacientes tan frustrantes. Disculpa, ¿podrías ayudarme, Susie? Ve a hacerte un chequeo ahora mismo, Ear. No me revisarán, no tiene que preocuparse por Ear, doctora. Déjame aquí, ya no la voy a molestar más. Las dos mujeres se miran a los ojos, ninguna de las dos está dispuesta a dar marcha atrás, creando tensión que tiene a una tercera persona mordiéndose nerviosamente los dedos. Las dos hermosas mujeres hacen que la situación tenga más suspenso que un drama, donde la heroína desafía al héroe. La única escena que falta en este tipo de drama es la del héroe besando a la heroína. Ear, ¿cuándo te volviste tan sarcástica? Desde que me dijiste esas cosas. Responde con ojos bastante desafiantes mirando a la bella doctora, lo que hace que Fa quiera sacudir a la mujer que tiene delante. Pero si la doctora mirara más de cerca podría ver los ojos temblorosos de la bella actriz, sonriendo porque la doctora Fa no es indiferente. Bien, doctor, estoy herida. No estás ni la mitad de herida que yo. ¿Cómo sabes que no estoy herida? ¿Cómo lo sabes? Las lágrimas caen de los ojos de la joven actriz. Si estuvieras herida, no habrías roto conmigo. Las dos hermosas mujeres intercambian miradas llenas de dolor, haciendo que Susie se muerda el dedo con empatía. Ahora se da cuenta de que las dos alguna vez fueron amantes, y parece que Ear fue quien terminó las cosas con la doctora angelical. Ay, pobre doctora, tan lamentable. Pero ¿por qué la persona que inició la ruptura parece sufrir también? ¿Es que tenía ganas de romper contigo? Entonces, ¿por qué rompiste conmigo, Ear? ¿Por qué? Una mujer como tú nunca tiene suficiente. En ese momento se escucha un sonido, el sonido de una mano golpeando una cara.
resuena sin necesidad de un doble, sorprendiendo a los presentes. Están tan absortas que casi se pierden el momento. Después de una bofetada debería haber un beso, ¿no? Pero no llega ningún beso. Solo el brazo de la médica atrapando una vez más a Ear, que se desmaya antes de escuchar a la médica pedir una camilla con rudeza. Los ojos cansados de la actriz luchan por abrirse una vez más, mientras recupera la conciencia y se encuentra en una habitación blanca. Ve una botella intravenosa al lado de su cama y luego sonríe débilmente a su gerente personal, quien la mira con preocupación. Por favor, llévame a casa, Susie, susurra, aunque su mirada se desvía hacia alguien con una bata sentada en un sofá largo, lo que la lleva a decir algo que no es bueno para su salud. Pero antes de que Susie pueda terminar, la médica se acerca con actitud tranquila. Aún no te he dado de alta, todavía estás débil. La voz tranquilizadora de la médica podía adormecer a cualquiera, pero no a la actriz, que inmediatamente se da la vuelta. Susie quiere una doctora diferente, dijo la paciente, provocando un escalofrío en la habitación. Susie se acerca lentamente a los pies de la enferma, alejándose de la médica, cuyo rostro ya no está tranquilo. La mirada de la paciente es tan desafiante como la de la doctora. Susie casi se sonroja al ver los ojos de la médica detenerse en aquella bata. Susie quiere gritar fuerte al ver el rostro ligeramente avergonzado de la médica y los movimientos inquietos de la paciente, quien revela un poco de piel pálida. Las batas de hospital son propensas a resbalar. ¿Y qué hará la médica si esto sucede? ¿Pararse y mirar o salir de la habitación? Pero a Susie se le cae la mandíbula ante el giro inesperado de los acontecimientos. La bella doctora se inclina y el rostro de Ear se sonroja. Los dedos de la doctora recorren suavemente la bata suelta y la vuelve a atar lentamente con una sonrisa que parece impedir palabras duras. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.